Ok, marco teórico. Vean, en lo que refiere a marco teórico es el capítulo 2. El marco teórico tiene un entregable o es parte de un entregable dentro de este curso, pero es a nivel de estructura de títulos y está relacionado cuando hagan el entregable número 3, o sea, el de la próxima semana, que ya es el capítulo 1 completo con ese borrador de categorías y una estructura de títulos. Ahora, ¿qué es lo importante entender de marco teórico? Ok, lo importante a entender del marco teórico es que el marco teórico en sí mismo no es un marco de definiciones, no es un diccionario, o sea, no es nada de eso. Aquí lo que quiero que entiendan teóricamente es que esta sección del capítulo denominado marco teórico realmente es la construcción de la teoría que va a fundamentar el proyecto. No es copiar de libros, tampoco, no es copiar de artículos. Es que ustedes construyan una base teórica para entender el proyecto de ustedes, pero que no lo confundan con poner definiciones porque no es definiciones, es construir y desarrollar temáticas propiamente. Como ustedes más o menos ya han trabajado las categorías, aquí es como un tema que se relaciona entre todos juntos, es las categorías, por lo que ustedes han visto de teoría, las pueden plantear, pero a su vez la misma construcción de las categorías van a ayudarles a más o menos moldear el marco teórico. Entonces es como un tema circular. Por eso es que el dibujo, el estudio cualitativo, ustedes ven que el estudio teórico siempre está ahí en el centro. O sea, el estudio teórico siempre está ahí marcado en cualquier momento, porque siempre yo tengo que estar referenciando contra la teoría. El concepto de marco teórico es la exposición de manera resumida de las principales teorías existentes o temáticas existentes sobre el proyecto que ustedes van a realizar. Entonces, aquí hay que tener claro, la buena práctica no es que el marco teórico sea el más grande, no, porque eso más bien termina siendo un copy-paste. Y esos copy-paste están malos. O sea, los copy-paste no es ir a pegar información por pegar, así no funciona, no. En realidad, el marco teórico es una construcción del entendimiento de parte de ustedes para poder realmente fundamentar el proyecto que van a hacer. Entonces, ya tenemos claro que no es el que tenga muchas páginas, sino que realmente que tenga lo necesario, pero que no es tampoco un diccionario. Entonces, un marco teórico no es diccionario, no es glosario, no es copias textuales y tampoco es un conjunto de ideas sin línea de reacción. Tiene que haber una estructura posible. Voy a abrirles este documento del muchacho que estábamos viendo ahora, la propuesta metodológica, y quiero que se enfoquen aquí en donde está el panel de navegación. Lo ven acá, a la mano izquierda, ¿lo están viendo? Esto sí yo creo que no lo puedo agrandar. Ahí me disculpan que no lo puedo agrandar. Ok. Eh, ¿Tengo alguien afuera? Gretel, ¿vos estás afuera de la reunión o ese mensaje era para aceptar la hora? Ah, no, Gabriela, perdón. Perdón, Gabriela es. Es que no la veo. Gabriela la veo aquí adentro, pero no entendí. Alguien cualquier cosa le pone un mensaje porque es que no la veo tampoco en sala de espera, si es que tengo que agregarle la computadora porque seguro iba con el teléfono. Hay cualquier cosa le pone un mensaje y le dice. Ok, entonces vean. Ah, ve, ahí está. Ya me extrañaba, ahora sí. Ok, vean que el capítulo 2 tiene tres secciones grandes. Proyectos, organizaciones y su rol en el desarrollo del proyecto y oficinas de gestión del proyecto. Así lo estructuró este muchacho. No lo veo mal, realmente. Tal vez el título 2 no me dice mucho, pero vean qué importante es entender que en su redacción en ningún momento estaba hablando de conceptos. Tal vez el 212 que habla que son los proyectos, pero no necesariamente es una definición. Entonces, el primer paso para poder construir un buen marco teórico es leer las fuentes y a partir de esa lectura de fuentes comenzar a poder estructurar las temáticas amplias y después las subtemáticas
para poder ir estructurando el marco teórico y luego construir el marco teórico. Aquí la visión importante que uno debe tener y la pregunta que se debe hacer es, ¿cuáles son esos elementos que ocupa tener una persona que lea este documento y que ustedes como investigadores ocupan tener claro para poder desarrollar su proyecto? Ahora, esta persona puso muchos títulos. Hay otros marcos teóricos que son más cortos. Entonces, por ejemplo, aquí habla de qué son los proyectos, qué es la entrega de valor en proyecto. Vean que le pone entrega de valor. O sea, es la teoría sobre cómo se entrega valor. Y su redacción, si yo me voy al título, vamos a ver que no es una definición. Puede ser que inicie con una definición. Puede ser, pero no es una definición como tal. Me parece que puedo ocultar un poco esto. Ok, vamos para acá. Y a ver si se me escuadró esto. Si lo hago para acá, no. Bueno, no importa. Si lo voy a poner para navegación. Nunca lo puede agarrar la línea para volverlo a esconder. Bueno, entonces vean que la parte de entrega de valor tal vez viene con algunas definiciones. Después habla de cómo se define el valor propiamente. Asimismo, se tiene el concepto de sistemas de entrega de valor y entonces las organizaciones crean valor. Vean que va desarrollando teoría. Puede insertar conceptos, pero al final vamos llevando a la persona para desarrollar una temática completa que se llama entrega de valor. ¿Ven? Eso es lo que busca el marco teórico y se agregan figuras, se agregan tablas, los elementos que ustedes requieran en función de cumplir o completar la temática como tal desde un fundamento teórico para que una persona que lea el documento lo puedan entender. Vean que esta sección, por ejemplo, la 213 es más o menos sí, como un par de páginas, creo, a lo mucho. Eso es una sección nivel 3, tal vez un par de páginas, por ahí puede andar. Entonces, cuando uno también va construyendo los títulos, uno tiene que saber que los niveles 3 pueden ser tal vez unas 2, 3 páginas por cada uno. Y al final, un buen marco teórico para un proyecto como el de ustedes, dice la buena teoría que debe ser el máximo el 10% del proyecto total. O sea, si un proyecto es de 200 páginas, debería ser como de 20 páginas. Pero bueno, aquí yo lo que les diría es que cuando ya ponen las secciones niveles 3, esas secciones siempre por lo general son de 2 a 3 páginas. Máximo 3 páginas. Y entonces con eso ustedes pueden calcular más o menos de cuánto le va a venir el marco teórico, o sea, de cuánto va a quedar propiamente el marco teórico. Pero yo quería que vean que realmente no es una construcción de un glosario, no es ir a poner un diccionario, no es ir a poner conceptos y hacer copy-paste, no, es construir, que ustedes le vayan construyendo las ideas a la persona lectora. O sea, no les voy a pedir escribanlo como que si fuera un libro, no, no, no. O sea, no lo van a escribir como si fuera un libro, porque no, ustedes no escriben libros, pero sí traten de visualizar que es un documento académico que también tiene que permitirle a las personas poder comprender la temática de ustedes, propiamente. ¿Ven? Entonces, vean que primero hay que construir los títulos y nos devolvemos a la presentación para ir marcando esos puntos. Entonces, vean, no es una reacción que no tiene unión, o sea, hay ideas, los párrafos van conectando ideas. O sea, los párrafos van permitiendo una construcción clara de qué es lo que ustedes quieren mostrar. Ahora, el problema es reproducir y poner, y no sé si ustedes vieron en ese marco teórico, no hay citas largas, no hay citas como de 3 páginas, es porque una mala costumbre también es poner las citas, lo cual no está mal, pero rellenar casi que el documento a punta de citas. Entonces aparece cita aquí, cita allá, cita por todo lado. Obviamente los conceptos, definiciones, elementos importantes tienen que llevar su cita, pero hay una reacción por parte de ustedes que también van elaborando, porque un marco teórico sin referencias no es marco teórico, pero no es, por ejemplo, decir, bueno, entonces cita el artículo 55 de la ley tal y ponen ahí el artículo 55, son como 5 páginas de marco teórico solo por citar el artículo, cuando realmente en un marco teórico, si incluyen algo de una ley, sería para explicar ese elemento propiamente y señalar los puntos principales que se ocupan de esa normativa como elementos principales. Entonces, el artículo como un todo no importa. Lo que importaría sería señalar el artículo, pero únicamente en los puntos principales. Eso lo quería en el marco teórico.
Por eso le dice aquí que comúnmente algunos estudiantes tienen como práctica reproducir el marco teórico una serie de citas tomadas de diversas fuentes, pero eso también está mal. O sea, solo poner citas, citas y más citas y más citas no es marco teórico y es una muy mala práctica, porque el marco teórico debería poder ver también el estilo de reacción de ustedes. Entonces, ¿qué es marco teórico? Construcción completa de un fundamento teórico para que un lector cualquiera logre comprender el proyecto. Tiene que poder silvanar ideas y temas, o sea, que vaya el documento o el marco teórico construyendo las ideas, las vaya uniendo, le vaya generando un discurso a quien lo vaya a leer, por eso tienen que haber conectores en el medio entre los diferentes párrafos. Es una construcción que surge a partir de la literatura. Aquí es importante haber leído antes algunos documentos, tener bastantes fuentes. El marco teórico en su tiempo final se piden mínimo 10 fuentes en el marco teórico. Entonces eso va a ser la evaluación del seminario uno, no acá, pero para que lo tomen en cuenta. Yo lo que sí les voy a pedir es que en la propuesta de estructura de marco teórico, en los títulos nivel 3 se incorporen de una a dos fuentes por cada título. Eso para poder evidenciar que ustedes ya han venido ubicando posibles fuentes de información para poder completar el marco teórico a partir de la lectura de esas fuentes. Y también pueden incluir elementos normativos o regulatorios si es necesario. Eso no hay ningún problema. Entonces, el marco teórico también sirve para que ustedes vayan aprendiendo, leyendo el tema ya más enfocados en su TFG. ¿Por qué? Vamos a ver. Ustedes han pasado por la maestría y en la maestría han visto temáticas amplias de gestión de proyectos, lo han visto en términos generales, han hecho prácticas, han hecho casos donde tratan de ir especificando, pero este es el primer caso donde realmente es una construcción completa de un trabajo. Entonces significa que si bien ustedes han visto teorías en general, todavía no han leído elementos específicos que les permita después resolver su problema. Aquí ya pasamos del enfoque general que ustedes tenían a un enfoque meramente específico para su tema. Entonces, ya ese cambio de chip entre la lectura general y pasar a la lectura específica es diferente. Porque entonces ahora sí, por ejemplo, no sé, en algún curso vieron tintes de Scrum, ¿cierto, verdad? Digamos, tal vez a profundidad no, vieron algunos tintes o en algún curso de GP vieron algunos tintes del agilismo en general, ¿cierto? ¿O no es cierto? Sí, correcto. Ok, pero no les hablaron específicamente pensando en un caso como el que ustedes tienen. Entonces ahora que ustedes ya tienen un caso completamente específico, entonces ahora sí, ahora ustedes van a ir a leer, por ejemplo, Scrum, pero tienen que ir a profundizar. Bueno, ahora sí entendamos qué es el rol del Scrum Master, qué es el Scrum Team, ya propiamente el rol, qué es un Product Backlog. O sea, ¿qué es específicamente? ¿Cómo se construye? La historia de usuario, exactamente qué modelos hay, cómo se construye, cómo se hace la toma de requerimientos. O sea, el cambio y lectura ahora es distinto. Ya no es una lectura porque mañana me van a hacer un examen que hable de esas características generales de Scrum. O que me ponga, defíname el rol de Scrum Master o defíname el rol de Scrum Team. No, ahora es una lectura no en función, por ejemplo, de un examen o una prueba. No, es una lectura en función de su aplicación práctica en la solución. Y entonces cambia mucho el enfoque. Por eso es que ahora es importante que ustedes también vayan leyendo teoría, porque así van entendiendo cosas y van encontrando cosas que obviamente la maestría no se las va a poder dar. ¿Por qué no se las va a poder dar la maestría esas cosas? Porque nosotros obviamente es un enfoque general para que conozcan toda la base amplia de la profesión, pero ya y teniéndolo claro, ese es el enfoque amplio, pero ya para elementos específicos hay que estudiar a profundidad cada tema. ¿Ven? Entonces eso también, por eso el marco teórico entra ahí. Ahora, ¿qué es importante? Tienen que buscar bibliografía, tienen que hacer un proceso de revisión sistemático sobre la literatura que van encontrando y hasta un análisis y discusión de resultados.
propiamente desde el punto de vista teórico, pero no haciendo análisis todavía. Ahora, es también en el análisis de resultados, en algún momento van a tener que seguir haciendo investigación teórica para poder fundamentar los conceptos que utilizan en el análisis. ¿Ven? Ahora, la revisión de literatura les digo que tiene que ser un proceso sistemático. ¿Y por qué tiene que ser un proceso sistemático? Bueno, porque, por ejemplo, un trabajo de investigación sin un buen marco teórico de queda renco. En otras palabras, queda flotando, no se tendría un análisis o no se tendría un buen fundamento, o sea, quedaría como si fuera un trabajo basado únicamente en un criterio. Profesional, sí, pero oye, no es un criterio fundamentado. Entonces ahí es donde si un proyecto no tuviera marco teórico, yay, prácticamente no tienen proyecto. Surge lo de ustedes. Obviamente, este ejercicio es muy académico. Ya en la parte profesional de ustedes, de cierta manera sí hacen una investigación teórica, pero por lo general no lo ven así. Por ejemplo, si yo voy a plantear, no sé, como uno de ustedes, ay, eso me acuerdo otra cosa. Alguien estaba implementando, trabajando algo de BIM, ¿verdad? Ahora me pone un correo porque ahora bajé una información de ahí de bases de datos suscritas que habla precisamente de la implementación de la filosofía BIM y procesos correctos de implementación. Entonces me acuerdan eso de BIM ahora para mandárselos. Ahí me pone un correo la persona que está trabajando el tema de algo de BIM. Ok, entonces el marco teórico va a permitir, o sea, realmente el marco teórico da esas bases claras y fundamentos para después poder generar la construcción de análisis. Esa es la importancia que tiene. Pero tiene que ser bajo una revisión sistemática porque entonces los elementos que se incluyen en el marco teórico están sistematizados y vienen de un proceso formal de obtención de información. Ese es el gran punto. Entonces, ¿qué hace o cómo se consigue la información del marco teórico o cómo se elabora? Bueno, primero la revisión, pero esa revisión tiene que estar basada en técnicas como esta. Pero en que me adelanté, como esto. Este es el que se conoce como, por ejemplo, método Prisma para el procesamiento de la información dentro de recolección de información a nivel bibliográfico o revisión bibliográfica. ¿Qué es lo que busca este? Bueno, por ejemplo, este método lo que dice es, vamos a bases de datos suscritas o vamos a una base de datos, Google Académico, demás, que yo creo que ya más o menos les había mostrado, ¿verdad? En la primera clase sobre eso, sobre bases de datos, dónde ir a buscar información, cosas de ese tipo, ¿sí o no? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Entonces, nosotros vamos a esas bases de datos, Google Académico, bases de datos suscritas. Obviamente estoy hablando mucho de repositorio digital, porque obviamente ahora casi que todo está digital. Obviamente, no voy a decir que si tiene algo escrito no funcione, no, pueden usar algo escrito también, parte de. Ok, de ahí, de esa identificación de repositorios, donde vamos a tener esa información o de donde vamos a sacar la mayor parte de la información, o sea, a partir de esos repositorios, vamos a comenzar a buscar fuentes de información. Esas fuentes de información, más bien, perdón, el paso 1 es definir los repositorios. El paso 2 es cómo puedo buscar esa información para que sea eficiente. Bueno, primero van a tener que buscar palabras claves o definir palabras claves para buscar en estos repositorios. Esa palabra clave va a estar asociada a la temática de ustedes. Por lo general, la buena práctica dice que busquen de 10 a 15 palabras claves que estén relacionadas a la temática. Esas 10 o 15 palabras primero se utilizan cada una individualmente para ir consiguiendo una base grande de fuentes de información que la buena práctica dice que debería ser entre 100 y 150 inicialmente de esta primera búsqueda usando palabras claves. Y si no completamos esas 100 o 150, entonces deberíamos comenzar a trabajar con un segundo modelo de búsqueda, que es combinando las palabras claves. O sea, combinando, no sé, proyectos con innovación. Entonces se ponen 2 o 3 palabras claves dentro de los buscadores y entonces hasta poder completar esa primera cantidad de fuente general de 150. Esas 150, ¿cómo se conforman? Bueno, se conforman primero a través de la lectura del título del documento.
Lo único que tienen que hacer es leer el título. Si el título me interesa, la descargo, le pongo su referencia bibliográfica o la busco en una base de datos como la de Sotero, digamos, ahí comienzan a cargar esas fuentes de información y la guardo. Todavía no la hemos filtrado. Únicamente estamos guardando la fuente de información a partir del título, o sea, a partir de esa lectura de 4, 5, 10 palabras. Con eso ustedes están definiendo esa primera base de 100, 150. Después de eso, ahora sí, van a buscar o leer primero el resumen o el prefacio. Por ejemplo, si tienen un libro, ese libro van a buscar el prólogo o alguna introducción para lectura rápida. Y si son artículos de revista, van a buscar el resumen. El resumen son 250 palabras, máximo 300, y a partir de eso filtran las fuentes que ustedes consideren que sí realmente parece que están acorde a lo que ustedes ocupan. Por lo general, de ese filtrado se van 50, la tercera parte o la mitad, normalmente. Eso está bien. Después de ahí, el segundo punto que tienen que leer para hacer una lectura rápida y descarte rápido es la parte de métodos y la parte de posibles resultados y si es, por ejemplo, un libro, la estructura de temas y cuáles son las temáticas, digamos, del capítulo específico para ver qué información desde el prólogo del capítulo. Con eso hacen un segundo proceso de filtrado. Normalmente de todo ese proceso les van a venir quedando tal vez 20 o 30 fuentes. Entonces vean que son varias etapas de filtrado para finalmente llegar a 20 o 30. Cuando uno ha hecho ese proceso, casi que ya encontró sus 20 o 30 fuentes que con eso ya pueden comenzar a desarrollar bien el proyecto como tal. Ahora, después, siguiendo este mismo proceso en etapas avanzadas, pueden ir agregando cada vez más fuentes. Pero ese proceso que yo les acabo de decir como el primera etapa. Es como esa primera etapa de, ¿cómo se llama? Del proceso. Es como la primera etapa del proceso para poder ubicar su primer conjunto de bases digo, de fuentes para el proyecto y la construcción del marco teórico. Este es un método que en realidad es bastante sencillo. Es un método entendible. O sea, es un método digamos, lógico. Lo que pasa es que es sistematizado, lo que uno normalmente no hace. Normalmente uno lo que hace es, mira, tengo que buscar tal idea, voy, me busco Google Académico, busca algún artículo que más o menos tenga algo, pa, venga, me lo traigo y tal vez el artículo habla de cualquier cosa, pero como lo que yo ocupo es una frase, entonces con esa frase ya eso es lo que ocupo. Normalmente cuando hacen tareas de universidad son así, pero ya para un TFG no necesariamente. Ya para un TFG, en realidad sí es una búsqueda más pulida, por decirlo ciertamente, más sistematizada, que permita encontrar realmente o les permita después redactar como tiene que ser lo del marco teórico. ¿Ven? Entonces, este es un método que les propongo. ¿Por qué? Porque para poder redactar el marco teórico, lo primero que tenemos que buscar es la información. Para eso es lo primero, buscar las fuentes. Después de buscar las fuentes y hacer este proceso sistematizado, entonces ya viene lo siguiente. Ahora sí, como ya leímos todas las fuentes de información, las ubicamos y las tenemos, entonces sigue la parte de la planeación. O sea, vamos a planear cómo es lo que vamos a redactar, cuáles son los títulos, los subtítulos, eso es lo que va ahí. Cuando ya planeamos la estructura, porque obviamente nace de haber leído ya literatura, ahora sí podemos hablar de comenzar la redacción. Entonces planeamos, organizamos y empezamos a escribir. Por eso es que, digamos, el entregable que tiene este curso dentro del entregable 3 es que el marco teórico sean los títulos y que ustedes pongan por lo menos una o dos fuentes por cada título nivel 3, porque eso también después ya sabe o los va a orientar a buscar a ustedes cuáles son esas fuentes que vieron preliminarmente para cada sección y comenzar con ello a redactar el marco teórico. ¿Ven? Ahora, el arte de redactar el marco teórico es escribir, revisar, editar
volver a escribir. Ahora, la pregunta importante aquí del millón, ¿el marco teórico una vez que se escribe así queda? No. En realidad la visión que ha tomado la maestría desde este año, después de varias discusiones reflexivas con Don Milton, es que si bien el seminario uno, o sea, el que sigue, ahí es donde ustedes empiezan a redactar el marco teórico. Ahí se hace un marco teórico que tenga un buen avance, pero lo que le he echado de ver, digamos, a Don Milton es que no es un marco teórico final, porque el final del marco teórico, ¿cuándo va a ser? Cuando ya el proyecto esté listo. Una vez que el proyecto esté finalizado, ahí sí es cierto que ustedes pueden decir, ya finalicé el marco teórico. Porque hasta que la solución no esté lista, no hayan construido todo, sí, puede ser que todavía aparezcan algunos temas. Por ejemplo, he estado trabajando con una estudiante como tutor, ahora me senté con ella y me decía, mira, es que leí esto y cada vez que leo más sobre el tema innovación, que no lo había visto al inicio, me parece interesante porque yo trabajo con un marco de soluciones personalizadas y ocupo estar hablando de innovación. Bueno, entonces meta ese tema de innovación en proyectos para que usted lo pueda construir y después fundamentar si incluye algún elemento ahí de temas de innovación y entonces le cambia la perspectiva. Es que mira, comencé a ver que también yo tengo un tema serio de gestión de información y no lo había visualizado como elemento de estudio. Bueno, ya la literatura le abrió los ojos, perfecto. Entonces agrega una sección en el marco teórico de eso que tal vez al inicio no lo vio. Y eso fue después del proceso de aplicación de herramientas, por ejemplo. ¿Ven? Entonces el marco teórico se vuelve un elemento vivo durante todo el desarrollo del proyecto. Porque un elemento vivo, porque va a estar en constante evolución, mejora y construcción. Entonces, lo que alguien puede decir, pero entonces mejor no redacto nada y hasta el puro final no. Tampoco así, porque no redactar nada significa que entonces tampoco está leyendo, no tiene idea ni noción de qué es lo que va a estructurar. El marco teórico, por eso hay que irlo construyendo, hay que tener versiones, como todo este TFG, y entonces vamos a tener variedad de versiones sobre el marco teórico hasta que finalmente van a tener el final. Lo que sí se va a buscar con el seminario uno es que por lo menos lo dejen lo más avanzado posible. De cierta manera, lo más avanzado posible para que lo que haga falta de mejorar sea poco. Pero eso es lo que se va a buscar. Ok. Fuentes primarias, dónde buscar, ya más o menos les expliqué y yo creo que por aquí voy cerrando lo del marco teórico porque el tema es que mucha de la información que está aquí ya está propiamente pensado en cómo lo van a construir como tal. Entonces, esta presentación la pueden ver. Hay un video que yo también hice ya del marco teórico, que ya está dentro del repositorio, que también les mandé el link. O si no, yo se los mando ya mañana los links de algunos videos adicionales de estos temas que hemos estado viendo para que ustedes los vean porque en realidad, sí, para este curso lo que importa es que van a dejar una serie de títulos, nada más, y sus respectivas fuentes. Ya en el próximo es donde lo van a desarrollar, pero sí que tengan claridad con esta explicación y después la repasen nuevamente de qué es lo que se busca con un marco teórico. Entonces, no sé si tienen alguna duda, consulta, comentario. No hay dudas, no hay comentarios. Yo tenía una consulta, pero no tan directamente hacia el marco teórico, sino un poco si hay alguna opción o algo como de tipo de metodología que se está tratando Andrea, hay una mala calidad del internet. No sé si fue un cambio o vieras que no te escucho, se escucha un montón de ruido. ahora. Dale otra vez. Cuando me hiciste la pregunta la vez pasada sí te escuché bien, pero ahorita ya no. Andrea, si está complicado lo de internet, si no me mandas la consulta por correo. Ahí, a ver. Ahora sí, ya me escuchan. Más o menos, se escucha como un ruido de fondo, pero démosle a ver. Vos me decías que no era una duda tanto el marco teórico, ¿qué era exactamente? Sobre
si hay documentación de metodologías disponibles para ir de las que van, digamos, en los objetivos específicos. Porque, bueno, Metodologías disponibles para ir. crear en la parte de conocer bien los objetivos específicos. También en el cómo hay diferentes, pero no sé qué tan específicos tendrían que plantearse, porque puede ser el cómo también una investigación, pero investigación de qué tipo, o eso se va viendo posteriormente. Otra vez, hay una parte que no te entendí. Es que se escucha rarísimo. ¿Me estás hablando de los objetivos específicos? ¿Hay una metodología para qué? Que sea como una documentación de lo que se pueda realizar para conocer más sobre los métodos o metodologías para investigar, por ejemplo, que va a ir asociado a bueno, la investigación como tal, no sé si Ok, me estoy vos lo que me estás preguntando es sobre fuentes propiamente que hablen de metodología e investigación propiamente. sí, Ok, en la parte de material complementario yo les puse dos libros, el de Hernández Sampieri, clásico, quinta, sexta edición, de metodología e investigación, incluye el de Vallejo, creo que algo así se llama. Déjenme buscar si les puedo poner un par más. Hay otro libro que es de Bernal, que tiene que ver con métodos de investigación para ciencias de la administración. Ese es uno colombiano del 2016, algo así se llama. Hay otro de Hernández Sampieri, pero que lo hizo con una investigadora de apellido Mendoza, que es como una versión reciente, como el 2020 o 21, que se llama Metodología de Investigación, enfoque cualitativo, cuantitativo y mixto, que ese es otro buen libro. Y hay algunos libros, pero no sé si estarán ahí en las bases de datos. Hay que buscar en la base de datos suscritas. Creo que hay una parte que se llama el libro. Si los puedo conseguir de el libro, yo les voy a subir tal vez los links a como algún documento o algo así dentro del repositorio para que puedan buscar de ahí. Entonces, por lo menos yo sí les puse dos libros ahí. Si puedo descargar otro, también se los vuelvo a subir. Y si no, por lo menos voy a crear tal vez algún documentito como un blog de notas o algo con algunas fuentes adicionales, que puede ser con un par de libros que yo tengo acá. Es que yo en realidad tengo varios libros físicos, tengo como 5 o 6 libros físicos, pero ya hay físicos a ustedes no les sirve. Pero por lo menos les puedo dar los nombres y las referencias, que son algunos más o menos de los que aparecen acá, digamos, como en esta bibliografía. Ve, tengo Bernal C. 2016, tengo Barrantes Echeverría, Investigación, un camino de conocimiento, Ulate y Morúa, que es otro para elaborar una tesis, acompañamiento práctico, también este otro, 2015, y están esos de Hernández Sampieri. Entonces, déjeme buscarle para montarle como una bibliografía, y si algún dado caso los pueden conseguir, digamos, de las bases de datos suscritas, también le pongo algunos ahí para que pueda leer. Ya en la propia parte metodológica, casi siempre ahora está trabajando tres enfoques, el cualitativo, cuantitativo y mixto, pero epistemológicamente han existido otros enfoques. Por ejemplo, el determinístico era un enfoque que antes se usaba y no necesariamente cualitativo, cuantitativo. Digamos que ahora se ha cerrado mucho, pero sí hay varios enfoques. Entonces te voy a poner libros para que usted los pueda leer ahí e ideas también de técnicas que se pueden utilizar. Porque, por ejemplo, para ciertos métodos, por ejemplo, para un diseño de investigación experimental, hay ciertos métodos o técnicas que son más oportunos que otros. En el caso de ustedes está dentro de un tipo de diseño de investigación aplicada cualitativo, entonces más o menos anda por ahí, y entonces los métodos son más métodos de técnicas que después les permitan hacer análisis sobre datos y no tanto determinísticos de una situación específica a partir de un parámetro. ¿Ven? Entonces, de ahí más o menos les voy a pasar algunos libros para que ustedes lo lean. ¿Está bien? Gracias, profe. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Digamos, yo he tratado de entrar ahí, digamos, a esa biblioteca, pero acceso con mi código bueno, con mi correo del TEC y la clave del TEC digital y eso, y no me dice como que no valía la información. Digamos, Entonces, ya me acordé que mm, era el error que estaba cometiendo, les voy a mostrar. Bueno, inténtenlo así, ajá, ya les comparto, ok. vean. Ujú. En bases de datos suscritas del TEC,
cuando uno viene acá y va a ingresar alguna de estas otras, por ejemplo, que ahorita les estaba mencionando, la de e-libros, por ejemplo, para buscar libros de metodología, ¿era e-libro o e-books? Es que hay una creo que se llama e-libro y otra de books. Aquí está e-libro. Ve. Por ejemplo, me di cuenta, ay, ¿por qué me manda este? Y es que me está mandando la diré. Bueno, voy a buscar con otra. Déjenme ver si, digamos, busquemos esta que decía ebooks, biblioteca digital. Aquí, donde se pone esto, no se pone todo y el dominio, solo se pone simplemente el usuario. O sea, como el correo mío que es josantamaria@itcr, solamente se pone josantamaria, nada más. Y ya después ustedes colocan su clave, nada más. Y ahí viene el login y ahí sí pueden ingresar. El problema era que le estaba metiendo el dominio. Eso lo probé ahora en la mañana y me di cuenta, ¿ve? Entonces aquí ya le aparece la página. Entonces aquí ustedes ya buscan, por ejemplo, el libro. Investigación, por ejemplo. Entonces aquí investigación de mercado, investigación de operaciones. Digamos que metodología de la investigación, ven, por ejemplo. Entonces uno viene, ay, perdón, búsqueda avanzada, no. Voy para atrás. Bueno, no importa. Regresar a la búsqueda rápida. Entonces aquí me sale el libro del 2019, Metodología de la Investigación, Sampieri. Hay otro que se llama Metodología de Investigación de Hernández Martínez del 2018 y otro Introducción a la Metodología de Investigación también de McGraw-Hill. Entonces aquí hay 3 libros que ustedes pueden señalar, ven, y aquí uno le puede decir leer, por ejemplo. Entonces vean que aquí están los libros que uno también puede leer. Esto debería tener páginas, digamos, uno puede verlo desde el inicio. Así es como funciona. Entonces ustedes pueden leerlo directamente de acá. No lo pueden descargar, pero sí lo pueden leer. Entonces, eso de aquí, ¿cómo se ingresa? Se ingresa, ¿cómo se llama? Usando el nombre de usuario, pero sí sin el dominio como tal. Y su clave de correo. Así es como se ingresa. Entonces Ok, sería que gracias. si ya no ingresan así, escríbanle a Siviani. Rebeca. Me imagino que los que no tenemos acceso todavía no vamos a poder accesar a esas bases de datos. Si no tienen, es que digamos, si ustedes ya tienen correo estudiantec, sí, pero lo que pasa era que el error, por ejemplo, que yo estaba haciendo era que le estaba poniendo el dominio y es sin el dominio. Simplemente es nada más, por ejemplo, este de Aenor, ahí ahora lo vi. Es solamente el usuario como tal del correo, nada más. El usuario, bueno, es que ya en la mañana había entrado, entonces aquí estaba buscando una información y aquí quedó guardado. Ve, por ejemplo, aquí estaba buscando cierta información. Por ejemplo, aquí en AERN, que era lo que le estaba diciendo de una compañera que es ustedes que está trabajando algo bien. Entonces, por ejemplo, aquí viene una norma que es la norma UNE en 17.549 2023 que se llama modelado de información de construcción BIM propiamente y basado en una norma ISO. Entonces, por ejemplo, esa persona que está trabajando temas de BIM le puede servir ver esta también como una referencia después, no sé, como requisitos de cosas a considerar para la posible solución. Pero ¿cómo se ingresa? Usando el usuario, pero sin el dominio. Y entonces tendrías que probarlo y si no hablar con Siviane a ver cómo se puede hacer el ingreso. Ok. Ujú. Bueno, dudas, consultas, creo que ya no hay. Entonces, paro grabación.